Por su aportación a la cultura, academia, medio ambiente, entre otros rubros, jóvenes yucatecos recibieron el Premio Estatal de la Juventud 2022. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el secretario de Desarrollo Social Roger Torres Peniche resaltó que algo que distingue a los yucatecos es que nos esforzamos por aportar al desarrollo de la entidad y preservar lo que es nuestro. ¿Por qué son especiales? ¿Por qué hay que resaltar el esfuerzo que ustedes hacen? Porque ustedes lo hacen de manera ordinaria, pero realmente es una actividad extraordinaria para todos nosotros, porque tenemos talento, porque tenemos gente comprometida no solo con ellos mismos, sino con las cosas buenas que se hacen en el Estado. El funcionario resaltó la labor de los recipiendarios, quienes dedicaron tiempo y recursos a desarrollar proyectos a beneficio de la sociedad y del medio ambiente. Santos Tuz, quien tiene una cápsula en este espacio informativo, fue el ganador del Premio Estatal de la Juventud 2022 en el rubro de actividades académicas. Nosotros hemos trabajado con nuestros proyectos para demostrar que en Yucatán existe mucho talento y a la vez poner el alto del nombre de nuestro estado, y no cabe duda que día con día nos seguimos preparando y mejorando para alcanzar más metas y propósitos. Los ganadores recibieron un apoyo económico y la oportunidad de competir con otros jóvenes y ser merecedores del reconocimiento nacional. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.